Bienvenidos a esta clase sincrónica que se va a desarrollar en la materia de orden y responsabilidad social. El día de hoy vamos a abordar varios temas, ¿sí?, en esta materia que vamos a desarrollar a lo largo de estos 40 minutos aproximadamente que tenemos para poder abordar varios tópicos de la materia como tal. En primer lugar, pues debo presentarme. Mi nombre es Robert Semidey, soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo una especialización en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y de igual manera tengo una maestría en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Venezuela, una maestría en Ciencias Criminalísticas. Por ello, pues, a partir de este momento y durante todo el mes, hemos desarrollado una materia muy especial y muy específica que aborda diferentes tópicos y que son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de abordar cualquier tipo de situación, bien sea de seguridad ciudadana o de orden público. Pues nos brindan una serie de herramientas y de tópicos necesarios para poder abordar de manera correcta cualquier situación social que se nos enfrente. He visto que se han conectado, pues, por lo menos 2 participantes. De igual manera, esta clase está siendo grabada y será colgada, será establecida dentro del aula a los fines de que todos puedan interactuar a través de este video y de esta clase que se está desarrollando el día de hoy. En primer lugar, a los fines de establecer con qué se considera como sociedad dentro de lo establecido en la doctrina, en los estudiosos de la sociología, la sociedad la podemos encontrar establecida, o podemos decir que es, ya les voy a explicar, el sistema social como tal, lo podemos encontrar en un conjunto de elementos interrelacionados, ¿sí? Este conjunto de elementos interrelacionados permanece en el tiempo y las relaciones dentro de ese conjunto, pues, son sistemáticas. Quiere decir que existe una manera o una forma de interactuar muy específica o especial dentro de ese sistema social. El sistema social como tal tiene unas características, unos elementos muy específicos, ¿sí?, como lo son un conjunto más o menos coherente de individuos que comparten características, culturas, tradiciones, o bien de grupos o instituciones que interrelacionan entre sí. Es perdurable, es decir, ese conjunto, ese sistema social debe permanecer en el tiempo, tiene una forma característica a los fines de reproducirse o de poder generar el crecimiento, y de igual manera tiene unos principios para su estructuración, es decir, se estructura de una manera muy específica y pues lo vamos a encontrar en distintas sociedades a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, que han venido evolucionando, y pues nos encontramos actualmente en un sistema social, pues, de la era moderna y contemporánea. La sociedad, pues, en su conjunto, es un tipo de población que tiene una organización de vida específica y establecida. Pero esa sociedad, para poderse interrelacionar, pues obviamente debe establecerse un orden, ¿sí? Porque si no se conduce de manera ordenada la sociedad, pues va a conllevar a un caos. Es necesario, de igual manera, establecer que esa sociedad afronta su manera de reproducción, satisfacción de necesidades,
y debe tener una autoridad que la regule, a los fines de que esa sociedad pues, establezca unas relaciones muy específicas y logre llegar al éxito. Porque en dado caso que no llegue al éxito, pues va a comprender a su autodestrucción. Obviamente, la sociedad enfrenta una serie de problemas, ¿sí? La sociedad puede generar ciertas situaciones que pudieran establecer o pudieran autodestruirse o llevarse el caos si no existe un orden social en ello, donde se establezcan como tal pues, cuáles son las relaciones entre unos y otros. Esa sociedad es una red institucional, una red de personas que van a interactuar y se va a regular, ordenar y vincular entre sí. ¿Para qué? Para que pueda existir la reproducción, es decir, esa sociedad pueda extenderse, sea perdurable, pueda satisfacer tanto sus necesidades individuales como las necesidades colectivas. Existe una gestión del conflicto, que eso lo establece el orden jurídico, y obviamente van a compartir unos sistemas de solución de conflictos, pero adicional pues van a tener una identidad como sociedad. Esa identidad tiene que ver con las tradiciones culturales, las tradiciones que identifican a esa sociedad y que comparten al momento de recrearse, de educarse, de persistir durante el tiempo. Pudiéramos decir entonces que los componentes o elementos de cualquier sociedad son la población, la producción, el poder y la cultura. A lo largo de la historia se ha evolucionado ese término y dependiendo también de la ideología o de la situación de estudio pueden darse diversas acepciones, diversos conceptos de lo que es una sociedad como tal. Pero es importante pues establecer que esa sociedad solo va a funcionar si establece un sistema social para interrelacionarse. Si yo no establezco un sistema de interrelación entre los individuos y las instituciones, esa sociedad puede llevar a su autodestrucción. Entonces, en primer lugar, el sistema social debe establecer un concepto macrosocial. Esto quiere decir que la sociedad va a establecer su mecanismo de resolución de conflictos, sus mecanismos de poderes, de interrelación de poderes, y de igual manera cómo vamos a interrelacionar a cada uno de los individuos que conforman ese sistema social. Y esa sociedad, para que los componentes de ella puedan perdurar y puedan interrelacionarse de la mejor manera, estos elementos, como ya lo mencionaba, la población, la producción, el poder y la cultura, pues requiere de ese sistema social para mejorar su vinculación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la estructura social, ¿sí? Hablamos que es la sociedad, que es el sistema social, y ahora qué es una estructura social. En la estructura social, desde el punto de vista etimológico, viene de raíz, ¿sí? Es decir, nace, es lo que sujeta, ¿sí?, a determinada sociedad. Entonces, la estructura viene a ser esa raíz de la sociedad. Desde el punto de vista biológico, ¿sí?, por ejemplo, hablamos de la anatomía de lo interno, ¿sí? Desde el punto de vista de la arquitectura podemos decir que es una relación mutua entre las partes de un todo y definen una naturaleza en específico.
Entonces, podemos tener muchos conceptos. Ahora, lo que nos interesa es, desde el punto de vista social, qué significa estructura. Y esa estructura, pues, es ese conjunto de interrelaciones que sujetan a la sociedad como tal. La estructura social, entonces, es un concepto muy abstracto, ¿sí?, de la sociología, que se dificulta, pues, establecerse un significado como tal, pero que, pues, tienen esas características. Es la raíz de la sociedad. Por ejemplo, Brown, que es un estudioso de la materia, nos define la estructura social como una serie de relaciones existentes entre, entre diversos seres humanos que se da en un momento en específico. ¿Sí? Se da en un momento, porque podríamos decirlo, en un momento de la historia. Y es esa ordenación de las personas que mantienen entre sí para que se relacionen institucionalmente de manera controlada y definida. Ahora, la estructura social, pues existen diversas características o diversos conceptos que pudiéramos establecer. Una disposición también interna de la sociedad para poder establecer, organizar sus relaciones. Los elementos, obviamente, dentro de la estructura pues, son los individuos, los grupos, las instituciones y los valores. En específico, los valores, ¿por qué? Porque los valores identifican tradicionalmente, ¿sí?, que identifican desde el punto de vista axiológico, ¿sí?, a esa sociedad como tal. ¿Qué más pudiéramos hablar en esta materia? En esta parte de la estructura social, pues que sin estructura social obviamente pues no pudiera existir una sociedad. Entonces decimos que la sociedad pues, debe relacionarse a través de un sistema social, pero adicional debe tener una estructura social que le dé raíz y que permita que de allí pues, se interrelacionen cada uno de los individuos que lo conforman. Dentro de, aparte de todo lo que es la construcción social, también pues lo hemos visto, ¿sí? Pudiéramos también establecer lo que, permítanme aquí para verificar una información. La estructura social también podemos decir pues, que desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Muchos dicen que es una caja negra, ¿sí?, como desde el punto de vista de la aviación. A veces no logramos descifrar bien qué es la estructura social dentro de una sociedad, pero existe. Porque si no existiese un mecanismo para interrelacionarse los individuos, pues obviamente desde el punto de vista del orden dentro de esa sociedad no existiría y conduciría al caos. Por ejemplo, las sociedades deben establecer cuáles son los mecanismos para ordenarse y para resolver conflictos entre los individuos. Entonces, llegan a establecer un contrato social, ¿sí?, o bien sea la constitución de determinado estado, bien sea una normativa básica a los fines de que esa sociedad resuelva los conflictos existentes. Nos remontamos, por ejemplo, al derecho romano. Existía una sociedad, esa sociedad dentro de Roma, nació hace 756 años antes de Cristo, decidió, ¿sí?, a pesar de que existía pues, una monarquía y existía un rey que daba las pautas a las personas que convivían dentro de esa sociedad romana,
se vio en la necesidad de ir regulando cómo iban a ser las relaciones entre los individuos de esa sociedad. Y entonces lo vemos, por ejemplo, en la publicación o en el establecimiento de ciertas normas publicadas en la ley de las 12 tablas, ¿sí? La primera ley escrita que definió ciertas relaciones humanas dentro de la sociedad romana y permitió establecer una normativa para que evitar se continuara ejerciendo la justicia por propia mano, ¿sí? O se regulara, ¿sí?, esa justicia a través, pues, de la norma y fuera el Estado romano el que impartiera justicia. Entonces, vemos cómo dentro de la sociedad, pues, fue evolucionando y fue estableciendo cómo era su sistema social y cómo era la estructura social de esa sociedad. Y obviamente, dependiendo de cada época, por ejemplo, si nos remontamos al derecho romano, vamos a encontrar que en la monarquía existió una estructura social muy definida que correspondía al rey. Luego pasamos a la república, existía una estructura social y un sistema social diferente que permitía, pues, un poco más de participación, y eran los magistrados los que llevaban o bien la acción de gobierno, impartir justicia y dependiendo, pues, del tipo de magistrado ejercía determinadas actividades dentro del Estado. Y luego llegamos a un momento de lo que es el imperio, donde en el imperio, pues, se establece un mecanismo de relaciones distinto a través de la figura del emperador, y el emperador, pues, agrupaba todo el poder y dictaba las normativas, dictaba las formas de relacionarse dentro de esa sociedad. Actualmente, en el Estado moderno, ¿sí?, y contemporáneo, pues existe una sociedad que comparte tradiciones, que comparte culturas, y se da un ordenamiento jurídico para esa sociedad. Existe un contrato social, ¿sí?, que establece cuál es el sistema de interrelación de esa sociedad. Generalmente es la Constitución de la República o del Estado que pudiéramos estar analizando, y de igual manera existe una estructura de gobierno, y esa estructura de gobierno es la que permite mantener el orden dentro de determinada sociedad. ¿Qué más podemos avanzar sobre lo que es el Estado? El Estado, pues, establece ese contrato social, establece eh, ese contrato para que puedan relacionarse los individuos y no exista, pues, obviamente, un conflicto o exista caos, o si existe un conflicto, exista la manera de establecer y relacionarse. Vamos a ver otra característica que debemos conversar en este momento es lo relacionado con la familia como estructura social. La familia, pues, se dice que es la unidad primaria de la sociedad, ¿sí? Dentro de la familia, pues, obviamente se establecen las relaciones primarias de ese individuo cuando nace, posteriormente va creciéndose y va desarrollándose, y entonces la familia se configura como la primera sociedad, ¿sí?, que conoce el individuo, ese niño que va creciendo va refiriendo primero autoridades dentro de la familia, y observa que los padres son, pues, obviamente la autoridad, y se establecen normas dentro de la familia, normas y límites que se van estableciendo, se establecen hábitos dentro de la familia. Tienes que despertarte a tal hora, tienes que cepillarte los dientes, tienes que desayunar, ir a la escuela. Entonces, ya dentro de la familia existe la estructura social, existe un sistema social donde se interrelacionan los miembros de esa familia. Y obviamente, si un miembro de esa familia incumple las normas o hábitos que se establecen dentro de esa primera unidad o la unidad primaria de la sociedad, pues obviamente existe un castigo.
o existe una sanción para ese individuo. La sociedad, pues obviamente existen diversas acepciones, diversos conceptos, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de familia estamos observando. Pero obviamente, pues ustedes pueden conocer cuál es ese concepto. Generalmente, desde el punto de vista sociológico, es la primera unidad o la unidad primaria de cualquier sociedad. Y si tenemos valores, si se tienen hábitos, si se tienen normas y límites dentro de la familia, esa persona que crece dentro de la familia, los hijos, cuando salgan a interrelacionarse con el resto del sistema social, pues obviamente van a tener eh, una mejor disposición ante el sistema de la sociedad en su sistema, en su acepción amplia, ¿sí? Lamentablemente, pues el deterioro de la situación familiar, pues pudiera conllevar a que esos individuos que crecen dentro de una familia puedan, si no se establecieron desde su etapa primaria normas y límites o no respetaban a la autoridad, cuando sale a la sociedad, ¿sí? Al entorno comunitario, obviamente ese individuo pudiera eh, desafiar o bien la autoridad o bien la norma. Y por ello, pues se dice que la primer responsable de la formación y de establecer un verdadero sistema social es la familia. Y yo creo que eso es lo más resaltante del tema número uno, ¿sí? También se habla de los modos de producción, ¿sí? Eso pues se les envió pues una actividad a cada uno de ustedes a los fines de establecer cuáles son todos esos medios de producción y cómo el Estado venía cambiando de concepto a lo largo de la historia y cómo la sociedad también ha venido cambiando de concepto y de forma de interrelacionarse a lo largo de la historia. Vemos conceptos desde el punto de vista capitalista, socialista, del comunismo, donde observan al Estado, a la sociedad de manera distinta. Eso, pues, obviamente es un objeto de estudio profundo y que, pues, actualmente nosotros lo que vamos a ver, pues, es unas características muy fundamentales y precisas en cada uno de de esas situaciones. Sí quiero aclarar a los participantes de, de nuestra clase, de nuestra materia, ¿sí? Que deben participar en un foro creado dentro de la unidad uno, ¿sí? Ese foro creado permite dar su opinión sobre de diversos aspectos, ¿sí? Lo voy a verificar aquí si está creado el foro dentro de la unidad uno. Sí, dice foro de los modos de producción, capitalismo y socialismo, pero no existe ningún tipo de participación. El foro dice que es hasta el 28 de febrero, voy a extender el plazo hasta el, hasta el 5 de marzo para que exista una participación por parte de ustedes. Y prometo colocarles también lo que es, cuáles son las reglas del foro, porque veo aquí que no fue creado las reglas del foro. ¿Sí? Es una pequeña participación para que ustedes den opinión sobre los modos de producción de la sociedad. De igual manera, es preciso aclarar que dentro de la unidad 1 hay un ensayo. Se había colocado, se había establecido como fecha límite el 15 de febrero. Yo lo voy a alargar hasta el 5 de marzo para que ustedes tengan oportunidad de establecer dicha información o enviar esa actividad de validación del conocimiento. Hasta el momento, bueno, yo tengo inscritos 12 participantes, hay 5 participantes que han enviado el ensayo, entonces vamos a dar un lapso adicional para que lo puedan enviar. Luego tenemos la unidad número 2. La unidad número 2
ya corresponde a otra área del conocimiento. También ahí existe un mapa conceptual que ustedes deben crear, es la actividad de validación de esta unidad, ¿sí? Actualmente han enviado 3 participantes la información, se les va a dar pues también el lapso, como se les dio para la otra unidad, pero es necesario pues que completen ese mapa conceptual que es muy sencillo, ¿sí? Sobre la materia que estamos viendo el día de hoy. Ahora, vamos a ver qué es la responsabilidad. La unidad 2, como tal, qué es la responsabilidad social en específico. Esto es como para poder definir, ¿sí? Que no solo existe una sociedad, no solo existe un sistema social, una estructura social, las relaciones para poder interrelacionarse los individuos que pertenecen a una sociedad o un colectivo, sino que adicionalmente debe existir formas o mecanismos para que exista esa corresponsabilidad o exista esa solidaridad entre los miembros del grupo, que con el avance del tiempo, pues se ha venido a menos. Muchos años atrás, pues existía, como las sociedades eran más pequeñas, no existía pues tanta influencia de la globalización eh, y la tecnología, pues existía un poco más de solidaridad entre los miembros de la sociedad. Ahora se ha venido a menos, pero a través de mecanismos como la responsabilidad social, pues se permite o ha permitido que pues exista mecanismos para que determinadas instituciones puedan contribuir con el medio social, con su entorno. Ahora, primero definir qué es responsabilidad. La responsabilidad es dar cumplimiento a obligaciones y ser cuidadosos al tomar decisiones o a realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable frente a algo o a alguien. Por ello, podemos decir que la responsabilidad es cuidar de sí mismo y de los demás en respuesta a la confianza de las personas que depositan o bien hacia uno, hacia otra persona o hacia una institución. Cuando se es responsable, obviamente existe un compromiso asumido por todos, pero adicional a ello es en beneficio de la comunidad, es en beneficio del entorno. La responsabilidad más que una obligación, pudiéramos decir que es un valor, ¿sí? Y es un valor que debe estar presentes en el individuo, debe estar presentes en las organizaciones, debe estar presentes en el Estado. Por ello, pues, la responsabilidad y gracias a ella, nos vamos a permitir cuidarnos y vamos a permitir cuidar a los otros. Siempre las personas esperan que los otros actúen con responsabilidad, pero adicional a ello, pues nosotros debemos actuar con responsabilidad frente a los demás miembros de la sociedad. Ahora, existen diversos tipos de responsabilidad dentro de una sociedad. Existe la responsabilidad, podríamos decir, civil. Como les decía, pues esa responsabilidad es el deber de autocuidado que existe o bien con uno o bien con la sociedad, ¿sí? Vamos a definir rapidito, bueno, definir, no, a nombrar cuáles son los tipos de sociedad. Estábamos viendo la sociedad, la responsabilidad, perdón, cuáles son los tipos de responsabilidad. Existe la responsabilidad civil, que es cuando existe una obligación de una persona en reparar un daño causado, ¿sí? Esa responsabilidad civil, pues obviamente, si yo cometo un daño frente a la sociedad o frente a una persona, yo debo reparar ese daño. De igual manera, existe responsabilidad fiscal, quiere decir que yo debo contribuir con el Estado desde el punto de vista tributario, eh, desde el punto de vista de las, las actividades financieras del Estado, por lo tanto, debo contribuir con impuestos a lo que es
el Estado y los tributos que se establecen como tal. La responsabilidad solidaria también, encontramos un tipo de responsabilidad que es la responsabilidad solidaria. Esa responsabilidad solidaria es aquella que comparten un grupo de personas o un grupo de individuos frente al compromiso adquirido o bien por un contrato o bien ante la sociedad, pero siempre esa responsabilidad va a ir de manera compartida. Por ejemplo, existe también responsabilidad solidaria si el individuo está cumpliendo una determinada actividad frente a la sociedad y ese individuo pertenece a una institución. Entonces, tanto el individuo puede tener responsabilidad como solidariamente puede tenerlo en la institución si está ejecutando actividades establecidas por esa institución. Y de igual manera existe la responsabilidad limitada, que la responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil donde existe una responsabilidad por parte de quienes conforman una sociedad, pero no es de manera limitada por cuanto el patrimonio no lo comparten de manera total con ese determinada órgano, determinada sociedad creada. Pero la que nos interesa es la responsabilidad social. ¿Y qué es la responsabilidad social? Es la carga, compromiso u obligación que tienen los miembros de una sociedad entre sí, pero con respecto a la sociedad. Esa es la responsabilidad social que nos interesa conocer. De igual manera, esa responsabilidad social tiene unos tipos de responsabilidad, como son la responsabilidad empresarial y corporativa. Ese tipo de responsabilidad social y corporativa, obviamente, existe un compromiso voluntario, ¿sí? O una contribución activa de una empresa con la sociedad. Es decir, es un compromiso del desarrollo humano sostenible, es un compromiso que adquiere una empresa, una corporación frente a su entorno y debe, obviamente, prestar, pues, determinadas características frente o bien al medio ambiente, a los productos, los servicios, al entorno comunitario donde pertenece esa sociedad. Existe la responsabilidad social gubernamental o pública, que es aquella responsabilidad que tiene el gobierno y el Estado para dictar leyes y que están frente a la sociedad, y existe una responsabilidad social individual, que son las buenas prácticas ciudadanas, es decir, cada ciudadano frente a la sociedad debe participar en elecciones, en la observancia de la ley, en el cuidado del medio ambiente. Es decir, cada individuo es responsable socialmente frente a la sociedad. De igual manera, es importante pues conocer que dentro de la materia vemos esta unidad que es la responsabilidad social como tal. Para ir cerrando la idea, dentro de la materia, pues en la unidad número 2 existe un ensayo, ¿sí? Que deben enviar un mapa conceptual que deben enviar sobre esta particularidad, ¿sí? Y de igual manera debe realizarse un ensayo, ¿sí? Este mapa conceptual es sobre la responsabilidad social y de igual manera también debe hacerse un ensayo, ya les voy a verificar acá, fecha límite entrega del 5 de marzo, que habla sobre un análisis de la responsabilidad social ejecutada por el Estado y su incidencia en el ámbito individual. Esto también lo pueden ustedes desarrollar a través de un pequeño ensayo. Han enviado una sola respuesta. Tienen hasta el 5 de marzo para dar respuesta a esta actividad, para poder establecer los méritos en cuanto a la materia de orden y responsabilidad. Ya con esto damos por concluida la reunión del día de hoy. Es importante pues que conozcan cualquier duda, pregunta que tengan sobre la materia y los aspectos vistos el día de hoy, lo reenvíen a través de la plataforma, existe o bien en los foros o bien en preguntas y respuestas que se puedan plantear por allí.
ustedes lo pueden enviar y con gusto les responderé y haremos una retroalimentación en cada una bien de las evaluaciones, así como de las preguntas que ustedes pueden realizar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí.